Bueno, una vez más estamos con todos ustedes, la Iglesia Integración Cristiana, de tal manera que les saludamos en el nombre del Señor, muchas bendiciones. Y yo estoy aquí también en casa con mi esposa, con Mauricio, el operador de sonido, y también está mi hija Laura. Así que yo sé que usted está en casa también, así que vamos a iniciar este servicio deseándoles que el Señor Todopoderoso esté reconfortando sus vidas allí a todos y a todas. Así que vamos a orar, vamos a colocar este tiempo delante de nuestro Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tus misericordias. Estamos una vez más delante de ti, agradecidos por darnos este privilegio de vida. Hoy es ya un día que termina y estamos colocándote este momento, ya que sabemos que todo está en tus manos, reconociendo que tú eres fiel, reconociendo que como tú no hay nadie y que nada se puede comparar con lo que tú eres y lo que ofreces, lo que constantemente nos estás enseñando a través de tu palabra. Y por eso hoy sencillamente queremos reconocer que eres nuestro Dios. Queremos reconocer que tu palabra, que soplaste en ella inspiración y aliento tuyo, gracias porque a través de ella somos sostenidos. Tú nos has ayudado, nos has dado vida eterna, lo sabemos. Por eso te pedimos hoy por las familias que en tu santo nombre nos reunimos, bien sea en un apartamento, en casa, en el lugar que en este momento estamos, Señor, por favor, llena de paz la mente, el corazón de cada uno de tus hijos, de tus hijas. Quita toda ansiedad, quita todo momento difícil, Señor. Hoy tenemos en nuestro tiempo de oración también, en esta semana que nos hemos propuesto orar, pedirte por aquellos que están privados en libertad, por sus hijos, por la esposa, por el esposo. En nuestro país tenemos aproximadamente 132 cárceles, Señor, y se dice que hay más o menos entre 120,000 a 123,000 privados de libertad, y por eso rogamos tu misericordia, Señor. Rogamos que ellos sean también provistos de estos recursos que requieren, Señor, que ese hacinamiento realmente sea quitado en una ayuda que el gobierno pueda darles a ellos, Señor, y a sus familias. Tú eres grande, Señor, y estamos en tus manos. Y bendice también este mensaje, Padre. Bendice tu palabra. Danos sabiduría, Dios mío, y que este día, una vez más, estemos delante de ti, dispuestos, abiertos para ti, y que la bendición tuya del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se haga evidente en todos nosotros. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a iniciar nuestro tiempo de la palabra del Señor y quiero que usted tome la bendita palabra y vaya por favor allí a 2 de Corintios, el capítulo 4. Vamos a tocar este tema de hoy y que a propósito este tema de hoy sé que en la congregación a más de un hermano y hermana le molesto diciendo gozosos en la tribulación, y algunos se quedan pensando respecto a la frase y de pronto asientan su cabeza diciendo sí, realmente estamos pasando por un momento difícil, pero estamos gozosos porque tenemos a Dios, estamos gozosos porque Él nos ha dado vida, estamos gozosos porque terminamos ya prácticamente un mes larguito de la cuarentena aquí en Colombia y hemos visto la mano del Señor. Así que, como les dije, vamos a tomar la palabra e inmediatamente vamos a leer 2 de Corintios capítulo 1 del versículo 1 y 2 y dice la palabra del Señor así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso,
no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, recuerde que el apóstol les escribió a los Corintios 2 cartas. Sin embargo, entendamos que ellos, los corintios, vivían en una vida licenciosa. Ellos creían en el Señor, pero parece que no entendieron el estilo nuevo que deberían iniciar, sino que sencillamente tenían una teología del triunfalismo, unas facciones muy marcadas. Si ustedes recuerdan, en la primera carta del apóstol Pablo les estaba diciendo a algunos, porque les estaba resaltando el estado de egoísmo, porque algunos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, y el mismo apóstol les tuvo que decir: no, de donde sea, pero nosotros venimos definitivamente es del Señor. Igual cuando los hermanos de Corinto recibieron esas bendiciones de los dones espirituales, ellos hacían muchas enseñanzas y muchos énfasis sobre quién tenía los mejores dones y cómo podían entre ellos compartirlos. Y sin embargo el apóstol Pablo tuvo que también recalcarles que si no se hacía nada con amor, realmente de nada iba a servir. Sin embargo, ¿cuál era el problema de los corintios? El problema de ellos era que cuando el apóstol Pablo, que llevó la palabra y comenzó la iglesia allí, la obra del Señor, algunos tenían ciertas opiniones, eran opiniones cruzadas, porque miraban al apóstol Pablo algunos con mucho pesar, otros como que no les cuadraba el apóstol Pablo de aquello porque él sufría, él estaba enfermo, y aparte de eso era una persona que económicamente no gozaba de esos éxitos muy similares al tiempo de hoy, donde hay una sociedad donde está marcada mucho por el éxito, por los logros, por lo que se quiere hacer. Pero la pregunta era que el apóstol Pablo estaba enfermo y realmente todo lo que hacía como que siempre dejaba algo que desear, y algunos empezaron a decir cosas del apóstol. De hecho, algunos hasta quizás decidieron irse de ese lugar debido a las actitudes que tenían con el apóstol. ¿Por qué? Porque algunos no lo respetaban, y cuando lo vean llegar, pues es como hoy en día: si uno llega en bicicleta a algún lugar, pues lo miran así como categoría baja, pero si usted llega en un carro último modelo, pues la cosa es diferente. ¿Sabe? Al pueblo de los corintios le costaba realmente que Pablo el apóstol fuera el fundador de ese lugar, y la reacción de los hermanos de Corinto pensaban a ver cómo el apóstol Pablo iba a responder, o si iba a anteponer su autoridad espiritual o su autoridad para que lo respetaran. Pero el apóstol Pablo realmente no lo hizo, al contrario, él les decía: yo voy de triunfo en triunfo. Él no se defiende, él no procura argumentar cosas o mostrar algo de él, al contrario, él dice: pues yo he sido obediente y me va bien en la vida, y tengo que enfrentar situaciones difíciles como hoy, que de verdad que Dios es especial. Hoy recibí una llamada de una persona que me compartía que dos de sus familiares habían sido afectados por este coronavirus, pero que en sus bondades Dios a uno ya lo sacó de ese estado. El otro está guardado en un lugar también, pasando ese momento. Pero ¿cómo es el Señor cuando nosotros no tenemos temor respecto a lo que pueda llegar? Porque Dios es el que está con nosotros. Recordemos que hay órdenes materiales, es decir, todos los días va a ocurrir algo, todos los días vienen los problemas, vienen las situaciones. Hay órdenes, tanto materiales como espirituales. Y el orden del apóstol Pablo
es que él no colocaba sus ojos en lo material, sino que él estaba pasando por un momento de salud precaria y aparte de eso, él también ya había estado preso en algunos lugares y estaba pagando realmente un precio de ánimo. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña que en medio de nuestro llamado, recuerde, gozosos en la tribulación, tenemos que tener ese buen ánimo, saber sacar ese buen ánimo para enfrentar las dificultades. Muchas veces, a medida que va pasando el tiempo, sentimos esa parte que el apóstol dijo, cuando dice a menudo estamos desmayándonos, y entendamos que la palabra desmayar no es de pronto perder el sentido y caernos, sino la palabra desmayar el apóstol Pablo lo señalaba como un mal comportamiento, como que él mismo veía en los creyentes de Corinto, sus actitudes no correspondían a lo que ellos habían sido llamados. Por eso en el versículo 1 del capítulo 4 dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, recuerde que el ministerio es cuando Dios nos alcanzó y cuando Dios nos da el privilegio de ser sus hijos y sus hijas. Ese es un ministerio, ser hijo e hija de Dios. Y dice, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Según la misericordia que hemos recibido. Y esa palabra misericordia es que en cierta forma debemos aprender a ser agradecidos y en una actitud de humildad, porque Dios no nos mira por lo que tenemos, sino Él nos mira por su misericordia, es decir, que nos dio algo que no merecíamos, y por eso el apóstol en este versículo está diciendo en la parte final, renunciando a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. El apóstol Pablo predicó este evangelio con honestidad, no adulterando, y la palabra adulterar significa diluir el compromiso y diluir la esencia de la palabra del Señor, no corromper ni mucho menos mezclar con algunos pensamientos de argumentos nuestros, porque a nosotros sí nos gusta pensar y decir cosas de acá, pero aquí la idea es más bien comprender la genuinidad del Evangelio sin diluirlo, repito, ni acomodando muchas cosas para decirlo a la audiencia. Por eso el apóstol dice actuando sin astucia, y la palabra astucia tiene que ver con esa actitud donde nosotros adoptamos mecanismos para engañar o alcanzar nuestros propios fines. Algunos atacaban al apóstol Pablo con sus palabras y con sus acciones. Por eso, si hay algo que nosotros importante debemos tener en cuenta en todo el recorrido de la vida, porque esto no es porque estemos en cuarentena, sino que Dios comenzó un proceso con nosotros hace muchos años. Quizás usted lleva 5 años, 10 años, 15, 20. Todos tenemos un proceso. O quizás usted que apenas quiere comenzar la vida espiritual. Recuerde que cuando nosotros conocemos los principios de la palabra, hay un examen profundo que uno debe hacer delante del Señor, porque por eso Dios nos dio una conciencia. Y si usted va a agradar a alguien, lo mejor es agradar a Dios. No agradar a los hombres, ni mucho menos tratar de aparentar algo que no es, sino agradar a Dios. Y a Dios se agrada cuando escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra del Señor sigue diciendo en 2 Corintios 4, del versículo 3 al versículo 4 dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, escuche bien esto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. A veces creo que todos hemos tenido la oportunidad de compartir la palabra del Señor. No vamos a perder ese ánimo, vamos a compartir la palabra del Señor. Y a veces yo tengo preguntas, una de ellas, ¿por qué será que hay personas que, incluso antes de que ocurriera esta cuarentena, unas actitudes donde me pregunto muchas veces por qué las personas no responden al llamado del Evangelio? Y sabe, la Biblia dice que Satanás cegó el entendimiento.
Entonces recordemos que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y Satanás también ha llegado al borde de esos límites espirituales donde ha creado una ceguera espiritual y sencillamente cegó el entendimiento, y el Dios de este siglo va a hacer la tarea. Ahora, pensemos, no le echemos toda la culpa a Satanás. O como alguien dijo por ahí, no es que sean víctimas inocentes. ¿Por qué? Porque escrito está en la palabra, en el Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 19, donde dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ahora, el gobierno, la Biblia dice que Satanás gobierna en este mundo. Ahora esto no va a ser por todo el tiempo, esto va a tener un final. ¿Y Satanás por qué gobierna? Gobierna, ¿sabe por qué? Por elección popular. ¿Sabe por qué? Porque dice que en este siglo muchos decidieron escoger sencillamente no los principios de la verdad, sino aquellas actitudes donde Dios no se puede ver, es decir, se escondieron en las tinieblas. ¿Sabía usted que el apóstol Pablo fue una persona que fue cegado sus ojos espiritualmente? ¿Recuerdan cuando él que estaba buscando cartas para los creyentes, meterlos a la prisión, y los llamaban la secta? Y dice la palabra que él tuvo un encuentro con el Señor, pero él estuvo luego ciego. Dice que en el encuentro él vio un resplandor, pero él quedó ciego. Y por eso el apóstol Pablo está tomando estos principios de luz, porque sus ojos fueron cegados, pero luego él vio la gloria de Dios, él fue sano, pero él recuerda cuál fue la experiencia que él tuvo. Y por eso sigue la historia en Corintios capítulo 4, versículos 5 y 6, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de la faz de Jesucristo. Ahora, Jesús es el centro de todo. Y hoy sabemos, y por favor, para que usted no se distraiga, yo sé que hay interpretaciones, hay advertencias, hay una cantidad de cosas que se entretejen. Los creyentes también preguntan, ¿será que ya se va a acabar el mundo? Hay inquietudes. Y la pregunta es, la Biblia nos habla de que conozcamos al Padre. Y si lo conocemos a Él, entonces ¿sabe qué pasa? Todo está bajo control. Así que no se asuste, no tenga temor. Yo sé que hoy en día hay buenos ideales en muchas cosas, hay buenas intenciones, hay personas que se les ocurre entonces predicar y de pronto hasta señalan fechas y dicen que ya se va a acabar y todo esto. Pero la idea principal de todo esto es que aprendamos a agradar a Dios y no a los hombres, y menos estar por encima de la bendita palabra del Señor, porque desafortunadamente uno ve algunos recursos espirituales donde algunos se sienten por encima del bien y del mal, dando orden al coronavirus y a la cantidad de cosas, y se sienten, repito, como señores. Pero aquí debemos pensar algo. Nosotros tenemos la bendita palabra del Señor, y la Biblia dice que el Señor creó la luz, y esta luz que creó el Señor dice que Jesús es la luz, y también luego dice que en nuestro corazón resplandece la luz. ¿Y para qué? Para que seamos iluminados del conocimiento de la gloria de Dios, porque si lo importante de que la palabra de Dios brille, no es que brille en resplandor y ya, sino que cuando nosotros juiciosamente la estudiamos y consideramos los pasajes, entonces la palabra nos enseña que esta palabra va a nuestro corazón
y comienza a resplandecer aquí adentro. ¿Para qué? Para luego que brillemos hacia afuera. Más, en otras palabras, el Señor Jesús lo dijo en el Evangelio de San Juan capítulo 4, en el Evangelio de San Juan capítulo 14, versículo 9, Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso en 2 Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea en nosotros. Y cuando hablamos del poder de Dios, se habla que es de nosotros, mas no somos los dueños. El tesoro es la grandeza de Jesús en nuestro corazón. La propia luz de Dios iluminó nuestro corazón y su gloria ahora se apodera de nosotros y ahora tenemos este tesoro poderoso. Pero el apóstol Pablo le recuerda a los hermanos en Corinto y dice que todos somos vasos de barro. ¿Sabe? En la vida espiritual Dios tiene una mezcla bastante particular, porque el barro realmente es algo frágil y la gloria de Dios es algo asombroso. La pregunta es: ¿somos capaces de poder portar la gloria de Dios en nuestro corazón? Hoy, precisamente, mirando muchas actitudes, hay personas muy inteligentes y son tan inteligentes que se sienten autosuficientes, no necesitan de Dios. Hay personas que son muy virtuosas, muy dadas a las cosas correctas, pero hasta ahí nomás llegan porque la parte espiritual no la abrazan. Y también hay personas muy talentosas en todo lo que hacen y siempre están considerando su vida más, no en un estado de sencillez en su corazón, sino siempre buscando ser otro tipo de vaso, menos que sea de barro. Por eso cuando el Señor habla de ese tesoro inexplicable, Él dice: los que deseen llevar mi gloria o ser portadores de mi gloria deben de ser vasos de barro. ¿Y por qué recalco en esto? Porque en la antigüedad los vasos se usaban mucho y asimismo esos se rompían. Cuando se compraban estos vasos eran también muy económicos y el valor era mínimo. Hoy nosotros somos atraídos muchas veces de las mejores envolturas, de las mejores propuestas, de todo lo que corresponde quizás a una propuesta de un buen trabajo, a un lugar como estos para saber en dónde vamos a estar. Y hay propuestas, sin embargo, la mejor bendición que tenemos es que cuando Jesús vino aquí a la tierra, dice la palabra que Jesús lloró delante de su pueblo, porque Él decía: oh Jerusalén, cuánto no anheló el Señor recogerlos a ellos, pero a ellos no les importó, porque sencillamente no comprendieron lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, Dios se metió en el estuche humano para mostrar su gloria. Y ahora nos dice a todos y a todas también que Dios escoge los vasos como instrumentos. Recordemos que los vasos de barro no son perfectos. Los vasos de barro son frágiles, ellos se rompen, están llenos de debilidad y en cualquier momento son descartables. Eso es más o menos mostrándonos a nosotros lo que somos. Somos de un material ordinario y sin embargo el Señor dice que Él los quiere usar porque quiere guardar allí su tesoro. Otra particularidad del vaso de barro es que es polvo. Y cuando se habla del polvo, ¿recuerdan lo que nosotros somos? En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27, voy a ir un momentico allí, solo porque el apóstol Pablo, y después de que he estado recalcando acerca de nuestras fragilidades, miren lo que dijo el apóstol Pablo a los hermanos en Corinto. El versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios
para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, fíjese que la importancia de estos pasajes nos hablan acerca del por qué y cómo fuimos escogidos por Dios. Y viene unos pasajes que son bastante interesantes en la vida del apóstol Pablo, a partir del versículo 8 hasta el 12 de 2 de Corintios 4. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos y siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Sabe? Una cosa que quizás ha sucedido en medio de nuestro país y fuera de nuestro país también, donde las personas han estado en un estado de tribulación. De nuestra parte hemos escuchado cómo hay abusos a nivel o dentro de las familias, porque se pierde el control, porque a veces esas actitudes de estar juntos como que no caben en el lugar, o hay situaciones que se escapan de las manos, y desafortunadamente nuestro temperamento no es fácil de controlar, y entonces las personas estallan en actitudes que no corresponden. Y en este caso el apóstol Pablo está hablando que ellos pasaron por tribulación, y en cualquier momento de nuestra vida podremos estar pasando por ese estado, un estado de tribulación, un estado de apuros, personas que han perdido su trabajo, a otros les han dado parte de sus vacaciones, una ayuda solidaria y qué sé yo, ya luego la empresa dice ya no podemos ayudarle más. Y el apóstol recalca sobre algo muy importante en nuestras vidas que no podemos olvidar. Una de ellas, ¿vendrán tribulaciones? Sí. ¿Seremos apurados en cosas? Que sí. ¿Que vamos a ser perseguidos? Sí. ¿Y vamos a ser derribados? No. La vida del apóstol Pablo era difícil, pero él mira el triunfo en la cruz. ¿Y sabe cuál es el triunfo? No estaremos angustiados. ¿Estamos desesperados? Sí, pero no estaremos angustiados, porque es que el apóstol nombra una cantidad de situaciones, entre ellas, por ejemplo, dice, no estamos desamparados, no estamos destruidos. Cada una de estas cosas que hemos nombrado, recordemos una cosa, el Señor puede llenar esa necesidad siempre y cuando también nosotros miremos las cosas espirituales. Si nos ponemos a mirar las cosas que para nosotros son comodidad, no es mala, pero si nos quedamos ahí, el Señor siempre nos va a recordar que es mejor mirar experiencias reales, pero también mirar aquellas experiencias espirituales que necesitamos vivir y necesitamos también pasar. ¿Sabe? El apóstol Pablo dice la palabra que él llevaba en su cuerpo las marcas de la muerte del Señor. Esos aspectos de la obra de Dios en nuestra vida comienzan a ocurrir cuando Dios nos toma, porque Él dice que somos barro en sus manos, entonces Él nos toma y comienza a hacer una forma a través de pruebas y a través de aflicciones. El apóstol Pablo los sintió y la palabra dice que como si la muerte de Jesús estuviese obrando en la vida espiritual dentro de Él, porque es que hay una cosa, mientras que nosotros cada día nos vamos desgastando, vamos muriendo un poquito, la muerte de Jesús, no como historia, se hace realidad en nuestra vida espiritual. Por eso el apóstol Pablo también, en una de sus cartas donde él estaba privado de libertad, escribió en Filipenses capítulo 3 versículo 10, dijo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él
en su muerte. Muchos desean conocer el poder de Jesús, ¿quién no? Muchos desearían quizás experimentar cosas sobrenaturales, pero sabe, cuando llega el momento de la participación de lo que refiere a padecimientos o situaciones difíciles, o que de pronto nos hablen de la muerte, cosas como esas, entonces ahí sí ya algunos prefieren no aceptarlos. Sabe, existen personas que buscan muy sinceramente, hombres y mujeres, buscan de corazón al Señor. Pero cuando se trata de entregarse a actuar, a morir a las cosas del mundo, entonces en eso quedan cortos. Y el apóstol Pablo sabía que las riquezas espirituales venían por medio del padecimiento, como de muerte que él tuvo que soportar en el ministerio. Dios hizo a Pablo de una forma efectiva. ¿Por medio de qué? Por medio de sus padecimientos. Algunas veces pensamos que si alguien en verdad es espiritual, recuerde algo, es cuando vivimos constantes en ese deseo de ser victoriosos delante del Señor. El apóstol Pablo, en otras palabras, dijo: ser espiritual es cumplir con el deber de lo que el Señor nos ha llamado. Entendamos que nosotros, como hijos e hijas de Dios, vamos a experimentar padecimientos. Un día también vamos a tener que pasar por la dolorosa experiencia de la muerte. Pero sin embargo Dios dice que Él tiene un propósito, que antes que su gloriosa presencia toque nuestra vida y pasar ese umbral, Él nos dice que también quiere saber que aquí en vida tenemos un propósito y que es importante que tengamos en cuenta ese llamado que Dios hizo. Por eso, aunque los corintios, los hermanos allí cristianos, despreciaban al apóstol Pablo debido a su gran padecimiento y debido a que ellos tenían un pensamiento de grandeza. Ellos se sentían que eran victoriosos, que eran prósperos, que no necesitaban pedirle a nadie nada. Y veían al apóstol Pablo, repito, con un poquito de desdén, todo enfermo, necesitado. Siempre, repito, se mira mucho la parte exterior. Pero aquí el apóstol Pablo, si se trataba de estar pasando un tiempo de aflicción y un momento de padecimiento, él lo estaba haciendo muy efectivo y estaba cumpliendo. Y por eso en el texto de 2 de Corintios 4, versículo 13 y 15 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, el apóstol dice: creí, por lo cual hablé. Aquí hay una escalerita donde al leer la palabra del Señor, creemos lo que hemos oído y le aplicamos, pero esa palabra aplicar no es que venga de por sí sola, porque cuando propongo en mi corazón, delante de Dios, seguirle y ser fiel, entonces hay un ingrediente que Dios me regala, es acerca de la fidelidad, acerca de la fe, porque dice el apóstol: conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también ¿qué? Hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas que padecemos por amor a vosotros, dice el apóstol, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias abunde para gloria de nuestro Dios. Un principio espiritual es creer lo que hablamos. No vaya a pasar como alguien que escuchó un texto bíblico y el texto bíblico decía que que la oración movía montañas. Y esta persona comenzó a orar y luego que abrió los ojos dijo: yo sabía que no se iban a mover. Entonces el principio es que lo que creemos lo hablamos. La fe que Dios permite en nosotros es que si yo creo que Jesús resucitó de los muertos, también a nosotros nos va a resucitar.
Alguien dirá, pero si no estamos muertos, es cierto, pero sí vamos a morir. Y estamos aquí hablando de una muerte física, pero que espiritualmente luego el Señor dice que nos va a resucitar. ¿Sabe? Dentro de los principios nuestros, no tenemos que caer en la desesperación, porque muchas veces podemos despertar un día cualquiera y sentirnos ahogados de cosas, y sentir algo, y sentirnos abrumados, sentir que la muerte nos va a alcanzar. Y resulta que el Señor nos enseña que aún si nosotros morimos, el Señor habla acerca de esa bendita bienaventuranza que a los ojos de Él tiene gran estima cuando vamos a ir a su presencia, pero cuando Él habla, si hemos hecho también las cosas con ese amor que Él nos ha dado y ha marcado en nuestro corazón, que es el motivo principal por los cuales nosotros somos delante de Él. Algunos desafortunadamente olvidan la meta. Tengo que decirles que en la carrera que Dios ha permitido también en mi vida, yo también he tenido fallas, me he equivocado, he pecado delante del Señor. Pero, ¿sabe? Hay personas que se les olvidó la meta. Hicieron castillos espirituales, de pronto forjaron algo espiritual, pero con el tiempo volvieron otra vez. Otros se fueron a considerar otro tipo de teología espiritual y cambiaron totalmente. Cayeron en dudas, volvieron a caer en el alcohol, volvieron a caer en aquellos medicamentos o droga o estupefacientes, y desafortunadamente perdieron el tiempo. Otros se dejaron caer en el orgullo, otros fueron totalmente desanimados. Pero yo sé que usted que nos está escuchando y que quizás sea nuevo espiritualmente o de pronto tiene algunas preguntas en su corazón, recuerde que la mejor forma de poder comenzar a entender la palabra, hay pasajes bíblicos en el libro de Hebreos, por ejemplo, hay un texto que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, Él es el principio de todo cuando se trata de comprender el valor de la estructura espiritual en nuestra vida. En 2 de Corintios, ya vamos a terminar, en 2 de Corintios 4:16 dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Cuando uno habla de estos textos a un joven, quizás la persona se va a burlar, o algunos no lo van a entender. En la vida siempre hay estaciones y habrán etapas donde aprenderemos a considerar lo que ha sido nuestra vida, y claro, si no llegamos a ciertas etapas, pues no vamos a entenderlo. Pero qué interesante es saber que en la Biblia también hay principios, porque uno de los principios, por ejemplo, es que ojalá de jóvenes podamos tener temor de Dios, que ojalá los padres de esta modernidad, de esta generación, puedan inculcar en los hijos ese temor espiritual. ¿Sabe por qué? Porque después de ciertas edades ya va a ser muy difícil. A nosotros, por ejemplo, el mundo está enseñándole a los niños, sobre todo aquí en el contexto latino, a tener identidad desde los 6, 7, 8 añitos, 9 añitos, si realmente es hombre o es mujer. Pero según los estudios, los niños y los jóvenes prácticamente entienden su papel de masculino o femenino después de los 16 años, y sin embargo nosotros queremos madurar todo de una forma rápida. Hoy, por ejemplo, los medios se inventan y son, repito, muy importantes. Pues la pregunta también es, escuchaba en noticias que la ministra hablaba acerca de esos recursos tecnológicos que están llegando a otros pueblos para que las personas puedan entrar en ese contexto de comunicación, y la pregunta es, ¿y realmente las personas podrán aguantar
ese tipo de impulsos cuando siempre estuvieron acostumbrados a una vida de quietud, de tranquilidad, pero luego un cambio como subirse a un carro último modelo e ir a 200 kilómetros por hora, y es donde uno debe de considerar que la vida espiritual no es una carrera, y una carrera de 100 metros, ni de un año, ni de 2 años. El apóstol dice, por tanto, no desmayamos. La vida espiritual consiste en que si estamos agarrados, aferrados a la mano de Dios, ser conscientes de que nuestro hombre y mujer espiritual, que se va desgastando, que sí, pero dice, no obstante, el interior, aquí lo que está adentro de nuestro corazón, se renueva de día en día. ¿Acaso a veces no hemos dicho, los que ya tenemos más de 50 años, cómo me gustaría tener 15, pero con esta madurez que tengo hoy? Claro, eso suena muy bueno, sí, porque la parte emocional, intelectual, no es la que envejece. El que envejece es el cuerpo. Por eso, esas son las muestras de nuestra fragilidad. Esas son las muestras de lo poquito que vamos siendo después de que pasamos esa capacidad de madurez, en medio de qué, de pruebas y aflicciones. El versículo 17 dice, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Es decir, cada padecimiento, cada situación, nos han cobrado a nosotros cuotas, claro que sí. Nuestro hombre exterior se va desgastando, pero el interior se renueva cada día. ¿Sabe por qué? Porque somos benditos en la mano de nuestro Dios. Ahora, en el versículo 11, quiero traerlo un momentico a colación. Dice, vivimos entregados a muerte, dijo el apóstol Pablo. Y es que cuando somos de barro, entendamos algo, es por fuera, pero por dentro estamos recibiendo algo. ¿Qué es ese algo? Ese algo es como un peso de gloria que supera cualquier dificultad. El último versículo de esta enseñanza dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, cuidado a esto, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Recuerde algo, si yo miro lo material y me es imposible vivir si no tengo lo material, ahí estoy distante a las cosas eternas. Pero si como creyente que soy delante del Señor, miro las cosas que no se ven. ¿Y cuáles son esas? El apóstol Pablo conocía las pruebas verdaderas. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol dice, esta leve aflicción, esta leve tribulación pasará. Lo que nosotros debemos ser conscientes es que en medio de esta pandemia, en medio de lo que ha estado pasando, eso va a pasar, pero nosotros no estamos mirándola como si nos fuera a afectar, sino que nosotros estamos mirando lo eterno, nosotros estamos mirando la gloria de nuestro Dios, porque esas cosas que vienen, que son externas, son temporales, pero las cosas de Dios son eternas. Ahora, el apóstol Pablo cuando dice leve tribulación, es porque no pesan, es porque son parciales y porque en un momento dado pueden pasar. Si usted como yo preguntamos o de pronto decimos cuándo fue la última vez que pasamos por una situación o una prueba difícil, pues tenemos varias situaciones. Ahora no confunda problemas con tribulaciones, porque realmente esto es un poquito distante, pero el apóstol Pablo decía, mi aflicción es leve, y cuando él decía esa palabra leve, repito, es porque va a pasar rápido. En otro sentido, los problemas, repito, van y vienen, pero esto también va a pasar. Ahora, en Romanos 8:17,
Hay un pasaje que sella nuestro corazón cuando dice que somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay experiencias en nuestra vida espiritual donde Dios habla a nuestro espíritu y de pronto nos puede decir algo como: ve y haz esto, ora por esta persona, o haz algo distinto, y de pronto uno dice: uy, no, pero es que yo no puedo. Entonces resulta que ahí donde Dios nos mide también hasta donde somos fieles en poder hablar de las cosas de Dios para que otras personas sean impactadas. Si en este tiempo, después de que terminemos aislamiento que estamos pasando, yo creo que algo Dios va a hacer en nuestro corazón. Vamos a considerar realmente el estado de nuestras familias para hablarles del Señor. Ojalá que usted también esté aprovechando, llamándolos, hablándoles, diciéndoles: bueno, ¿cómo está usted espiritualmente? Siempre hay que empezar a como a hurgar esa parte espiritual para que las personas sepan que cuando se habla de la gloria de Dios en nosotros, recuerde algo: esa gloria está ligada a un padecimiento. Ahora, cuando hablamos de ese padecimiento, no es algo que como sea un bulto que nos cae por encima y que tendremos que soportarlo y estar ahí para alcanzar la gloria de Dios. No, 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 es un sacrificio. Es un peso que crea la gloria de Dios. Por eso el apóstol recalca y dice: no miren las cosas que se ven. Por eso les digo que cuando a mí me dicen que hay una infección, que hay algo que está pasando muy fuerte, un ejemplo, las personas que están privadas de libertad, antes de nosotros estar casi un mes exactamente que no hemos ido, antes de eso y muchos años atrás han habido advertencias de enfermedades que se han levantado, y Dios nos ha permitido ir en los patios, estar ahí compartiendo su santa palabra, y Dios nos ha guardado. Igual creemos una cosa, que el hecho que nos haya guardado no es que seamos inmunes, no, Dios ha tenido misericordia hasta hoy, y ese peso de gloria es que estamos obedeciendo a nuestro Dios y que no estamos mirando lo que ven los ojos. Cuando a veces nos colocamos en esa posición de que si yo no veo con mis ojos las cosas, entonces estoy siendo descalificado por el Señor, porque hay cosas que a veces pueden ocurrir. Hoy, por ejemplo, estamos viviendo esta experiencia y las profecías que se resaltan en este momento, por ejemplo, están escritas en los profetas menores. Si usted lee los profetas menores, usted va a encontrar que ahora se realzan esas profecías de ellos. No son las profecías de los apóstoles nuevos modernos que dan órdenes y cuentan hasta 3 y que tan pronto cuentan y entonces ya tienen que pasar porque reciben o le dan una orden a Dios, perdón. Y Dios no es de los que se le cuentan a 3 o a 21, nada de eso, no. Dios es el que nos dice que si nosotros miramos las cosas que no se ven, entonces es cuando estamos obedeciendo a su palabra, que estamos llamados a que nos coloquemos en posiciones no de estigmas ni prevenciones personales, sino que seamos prudentes. Dios nos llama y nos dice: seamos prudentes, porque Él no mira en nuestra parte exterior, sino que Él mira es nuestro corazón. Ojalá hoy podamos mirar las cosas que no se ven. Apreciemos lo eterno. ¿Sabe cómo apreciamos lo eterno? Cuando somos responsables en ir a la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, orar a la palabra del Señor para que ella nos dé entendimiento, tener un compromiso. Si yo no leo la palabra, pues ¿qué voy a aprender? No aprendo nada. O a menos que usted diga: no, solamente me alimento con lo que me mandan de devocionales y prédicas y eso. Es importante, sí, pero usted tiene que tomarse una responsabilidad individual. Cuando lleguemos al cielo no vamos a llegar por congregaciones, vamos a llegar individualmente. Y uno de los primeros ministerios que Dios nos llama es que Dios pide cuentas de lo que nosotros fuimos aquí en vida, y por eso el Señor mismo dijo, a través de unos pasajes bien especiales que están en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 28, dice: aprendan de mí que soy manso y humilde
de corazón. Y eso es muy bonito, ¿cierto? Y luego dice, aprendan. Y el modelo es Él. Y luego dice, en otro pasaje, ojalá le guste, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, ese se salvará. Ese es ¿el peso de qué? El peso de ser hijos e hijas de Dios. Por eso llevemos a cuestas, no un bulto de sacrificio, no, llevemos a cuestas el honor de ser hijos de Dios, de ser constantes, de ser perseverantes y de ser personas que agradamos a nuestro Dios. Hasta aquí llego con el mensaje de la palabra del Señor. Permítanme dar unos anuncios. Al final vamos a orar todos por lo que el Señor nos ha regalado. Esta semana estamos en el tiempo de oración y yo espero que allá usted con su familia de verdad se reúnan mutuamente y oremos por los que hoy el día nos corresponde, de los que están privados de libertad. Y esta semana estamos enviando los temas, así que usted manténgase al tanto los que pueden. Y gracias por este apoyo espiritual. También queremos una vez más recalcar las gratitudes a ustedes por las ofrendas que nos hacen llegar. De una u otra forma es una bendición que sea Dios también dando a ustedes esas bendiciones y provisiones que necesitan, no solamente económicas, porque pues ni más faltaba, también hay otras como que la vida espiritual sobreabunde en medio del hogar, que si hay alguien que está enfermo, que sé que los hay porque a nosotros nos han llamado, nos han pedido oraciones por personas que han estado un poquito delicadas de salud y sin embargo creemos que el Señor también puede intervenir a través de las oraciones. La oración del justo puede mucho, dice la palabra del Señor. Así que no se les olvide que también tenemos unos números telefónicos. Si usted tiene algún pedido de oración, igual llámenos y estamos al tanto para que nos apoyemos mutuamente. Les pedimos también sus oraciones para nosotros como familia. Repito, yo estoy aquí con Mauricio, estoy con mi hija, estoy con mi esposa. Están aquí también sentaditos juiciositos. Y sencillamente esta noche agradecerle a nuestro Dios por darnos de sus bondades. No se nos olvide que el próximo domingo, si Dios lo permite también, por esta red de servicio social que es la de YouTube, puedan ustedes ver el próximo servicio a las 9 de la mañana. Antes de terminar, recordemos, solo el Señor puede perdonar nuestros pecados y darnos la posición que tanto necesitamos delante de nuestro Padre Celestial. Él es sincero, Él es amoroso, pero Él espera que nosotros también tomemos decisiones y hagamos acciones de compromiso con Él. Él nunca nos va a dejar. Si usted se siente solo o sola, Él dijo que nunca nos iba a dejar. Ahora, una cosa es que usted lo diga, pero Él dijo, no los voy a dejar solos. Además, hay algo que el Señor nos dice. Él no pondrá cargas que no podamos sobrellevar, al contrario, Él nos dice, sé que lo pueden hacer, sencillamente seamos maduros, y ser maduros es cuando Dios también limita nuestra libertad individual y construye a través de su palabra, y nos enseña a nosotros también, como lo estamos haciendo nosotros a través de casa, en nuestros mensajes, a compartir los beneficios que hemos recibido del Señor, y que vamos por este caminar como peregrinos delante de nuestro Dios, sabiendo que Él es nuestro sustento. Vamos a orar delante de nuestro Dios. Padre Celestial, una vez más estamos agradecidos por darnos este tiempo de reflexionar en tu palabra. Cada día podemos considerar que ella para nosotros es como esa infinita estructura que nos lleva hacia ti. No sabemos los años que tú nos vas a dar, pero cada día que nos das
Gracias porque has sido nuestra guía, nuestra fortaleza. Contigo encontramos no solamente la paz, sino también un camino a seguir. Por eso yo te ruego también por las personas que están privadas de libertad, que puedas encontrar en ellos fortalezas espirituales. Yo sé que hoy ellos están hacinados. Ruego por la cárcel de la Modelo, de la Picota, del Buen Pastor, de la Distrital aquí en Bogotá, por las URIs. Ruego por las cárceles prominentes de aquí de Boyacá, de Cómbita, Señor. La Modelo de Bucaramanga, la Modelo, Señor, de Barranquilla, la Modelo de Montería, la Modelo, Señor, de Cartagena. Por favor, Dios mío, estos lugares necesitan que la paz tuya, que pasa todo su entendimiento, pueda impactar en la vida de ellos con tu amor. Algunos están desesperados, angustiados, no saben qué hacer. Algunos son padres, algunos son mamás, algunos hijos han sido abandonados, algunos hijos han sido dados en adopción y muchas veces en instituciones donde desafortunadamente no es garantía de vida, por el contrario, son abismos que se abren emocionales y solo tú puedes llegar a estas vidas, Señor, y dar paz. Enséñanos a esperar en ti. Si hay una persona que te conoce a través de estos medios, por favor, también ten misericordia. A tu iglesia, guárdala, Señor, y danos paz en este tiempo de descanso también, ya que vamos a descansar en tu nombre. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén.